Le agradecemos al coordinador de los diputados del PAN y hasta hace poco presidente del PAN, Ricardo Anaya, que esté hoy con nosotros. Gusto de saludarte, Ricardo, buen día. Ciro, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un saludo al auditorio. Que baje la gasolina, presentaste hace unos días, el lunes, ¿no? O ayer, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer presentaste un cuadro comparativo, el precio del petróleo ha bajado 53%, ¿qué? En el último año. De junio a la fecha. Para acá. En varios países, aquí tomas el caso de Estados Unidos, de Panamá, también ha bajado el precio de la gasolina y en México sube. Ahí haces un comparativo de precios, de cómo ha subido el precio de la gasolina magna y todo esto para llegar a la conclusión de que ya bajó el petróleo, que baje la gasolina. Así es, Ciro, es un planteamiento muy responsable el que estamos haciendo. Hay que recordar que el petróleo efectivamente ha bajado 53% solo de junio a la fecha, es decir, hoy vale menos de la mitad un barril de petróleo de lo que costaba en junio del año pasado. ¿Qué está sucediendo en el resto del mundo? Y no nos vayamos muy lejos, vamos a nuestra frontera norte y a nuestra frontera sur, Estados Unidos y Guatemala. Solo en los últimos 3 meses el precio de la gasolina ha bajado casi 20%. Otros casos, efectivamente, Costa Rica, Panamá, ha bajado casi 30%. Y tiene sentido, porque la materia prima básica para hacer la gasolina es el petróleo, y en el mundo lo que está ocurriendo es que en la medida en la que baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Pero en México hay un tema que es particularmente delicado, Ciro. Hay que recordar que aunque somos grandes productores de petróleo, no tenemos la capacidad de refinar todo nuestro petróleo, es decir, de convertirlo en gasolina. Más de la mitad de la gasolina que se vende en nuestro país la compra el gobierno mexicano en Estados Unidos y se importa a México. ¿A cuánto está comprando el litro de gasolina el gobierno mexicano en Estados Unidos? Más o menos a 8 pesos. ¿Y a cuánto está revendiendo ese mismo litro de gasolina en territorio nacional el gobierno mexicano? A casi 14 pesos. Es decir, la diferencia entre el precio al que están comprando la gasolina y al que la están revendiendo en México es de 70%. A nosotros nos parece que esto no es razonable y que además no había ocurrido esta circunstancia. Si uno revisa el histórico y nos vamos a todo el sexenio anterior, jamás ocurrió un diferencial de precios tan importante entre el precio de la gasolina en Estados Unidos con el precio de la gasolina en México. Y claro, esto no había ocurrido porque el precio del petróleo se había mantenido en niveles muy elevados. No había ocurrido lo que ahora, y por cierto nadie esperaba, que el precio del petróleo se desplomara a la mitad, Ciro. Bueno, ahora, ¿a quién le estás dirigiendo esto de que baje la gasolina? ¿A quién le estás hablando? Tiene que ser a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía, sí, y por a la supuesto, Presidencia de la República. Por supuesto al gobierno federal, con 2 razones. La primera razón, y es cierto, aquí hay visiones francamente encontradas. Lo que el gobierno ha estado haciendo y por lo tanto diciendo es: aumentemos los impuestos. Con la reforma fiscal aumentaron el IVA, aumentaron el impuesto sobre la renta, mantienen alto el precio de la gasolina para que el gobierno tenga más recursos para gastar. Y los panistas tenemos una visión diametralmente opuesta. Lo que nosotros hemos venido planteando insistentemente es: necesitamos una contrarreforma fiscal para bajar los impuestos, bajar el IVA, bajar el impuesto sobre la renta, que baje el precio de la gasolina, y lo que nosotros sostenemos, y que además tiene un fundamento importante, es que esto permitiría reactivar la economía, que crezca la economía, que se generen empleos y que por añadidura el gobierno pueda tener más ingresos, no al revés. El propio Fondo Monetario Internacional ha estimado que una disminución del 50% en el precio del petróleo puede representar un crecimiento del PIB mundial de hasta 1% adicional. Es decir, es cierto que para las industrias que son intensivas en consumo de energía, si baja el precio del petróleo y por lo tanto de los combustibles derivados como es la gasolina, pues se hacen mucho más productivas y más competitivas. Ahora debo decir algo, Ciro, no vas a convencer a Luis Videgaray, ¿eh? Entiendo, de él lo que necesita son recursos donde sea. Escuché sus declaraciones. Debo decir, hay una buena noticia para la gente. Afortunadamente, de 2018 hacia adelante, el precio de la gasolina se va a estar ya rigiendo por las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, no van a suceder estos disparates en donde en nuestra frontera norte y nuestra frontera sur la gasolina esté muchísimo más barata que en México. Va a dejar de ocurrir esto de que se desplome el precio del petróleo y la gasolina nos siga costando igual.
Nuestro llamado es a que en este momento de crisis económica el gobierno reaccione y establezca una estrategia distinta. Sí es preocupante, Ciro, sale hace unos días el secretario del Trabajo a decir se van a generar 250,000 empleos menos. La economía no está creciendo ni la mitad de lo que crecía a finales del sexenio anterior. El dólar ya está tocando prácticamente los 16 pesos en un máximo histórico. Es decir, no está funcionando. Quizá lo haga en 40 minutos que abran los mercados. Sí, perdón. Bueno, no está funcionando esta estrategia de aumentar IVA, impuestos sobre la renta, mantener la gasolina alta. No todo es recaudación. Lo que hoy necesita el país es un alivio, un respiro. Una contrarreforma fiscal, que bajen los impuestos, que bajen los combustibles, que la gente tenga mayor poder de compra, que se reactive la economía, quitarle cargas a la industria, quitarle cargas a quienes generan los empleos. Esa es la visión que tenemos en el PAN y por supuesto el llamado es al gobierno federal para que tome esta medida que ciertamente a partir de 2018 estarán obligados. Hoy sigue siendo una potestad del gobierno federal, está en sus manos tomar esta decisión y me parece que el mensaje es muy simple. Si bajó el precio del petróleo, debe bajar el precio de la gasolina. ¿A cuánto debe bajar el litro de Magna? ¿A cuánto debe bajar el litro de Premium? Bueno, una muy buena referencia es a cuánto está comprando el gobierno lo que está revendiendo en México. En la zona Golfo, el precio de referencia en Estados Unidos hoy es más o menos de 8 pesos el litro de Magna, de Premium. De tal manera que sería razonable que rondara por esos precios. No, pero ¿te imaginas? Bueno, ¿te imaginas? Ciro, ¿qué ha ocurrido en los últimos 3 Premium, meses? 8 pesos el litro. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses en Estados Unidos y en Guatemala? Es decir, no me estoy yendo a ejemplos lejanos, son nuestras dos fronteras, los dos países al norte y al sur. En ambos disminuyó prácticamente 20%. En Costa Rica y en Panamá, solo en los últimos 3 meses, la gasolina bajó 30%. Tiene lógica. ¿Con qué se hace la gasolina? Con petróleo. Si el petróleo de junio a la fecha bajó 50%, lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, cuando uno ve la tabla completa de países, México está completamente fuera de parámetro. No solo no está bajando, está aumentando el precio de la gasolina. Nosotros llamamos a un debate serio. Corramos modelos, veamos qué puede ser razonable, lo que no puede ser, Ciro, es lo que está sucediendo. ¿Un debate de cuánto tiempo? Porque en todo el mundo subiendo la gasolina de y en 2 México. años. Un debate que el gobierno no quiere tener este debate. Tú lo sabes bien, Ricardo, y van a decir, esta es una estrategia electoral del PAN. Tenga o no razón, es una estrategia que curiosamente la sacan cuando empiezan las campañas. Y haría sentido. Seguramente va a estar en los spots de ustedes, de ahora de candidatos. No necesariamente, ¿no? Y haría sentido, Ciro, si no fuera lo que estuviera ocurriendo en el mundo. Es decir, si estuviéramos haciendo un planteamiento irracional, fuera de contexto internacional, es como decir, baja la materia prima básica para generar un producto y ese producto no baja. Se desploma el precio del maíz y el precio de la tortilla sube, pues no haría sentido. En el mundo lo que está ocurriendo es que con la disminución de los precios del petróleo está bajando la gasolina, es facultad del gobierno y nosotros hacemos un llamado a un mínimo de sensibilidad ante esta situación económica tan grave que está viviendo el país. Todavía Banco de México salió hace unos días nuevamente a recortar los pronósticos de crecimiento para 2015. Es decir, México requiere un golpe de timón, necesitamos cambiar el rumbo como lo está pidiendo a gritos la gente. ¿8 pesos litro de Premium? Eso es lo que cuesta en la zona Golfo en Estados Unidos. A eso lo compra el gobierno mexicano. Es decir, de todas las gasolinerías todo el proceso discutamos el precio de transporte. Es decir, estamos 20%. Abiertos a una discusión, pero tiene que haber referentes. ¿Cuánto bajó en Estados Unidos y en Guatemala? Más o menos 20% en los últimos 3 meses. En Panamá y Costa Rica más o menos 30%. Bueno, una disminución de esa naturaleza nos pondría más o menos pesos, exactamente 10 pesos litro. Magna y Premium. Ciro, el gobierno debe abrirse a este debate. El gobierno debe abrirse a este debate, nos pondría más o menos por esos precios que tú señalas. Abramos los ojos, veamos lo que está ocurriendo en el resto del mundo, seamos sensibles a que la economía está muy lastimada, la gente no tiene dinero en la bolsa, el índice de confianza del consumidor que publica INEGI ha venido bajando de manera consistente, que es además un indicador que parte de la opinión de quien consume. Se le preguntan a la gente 5 cosas, casa por casa lo hace el INEGI. Y una de las preguntas centrales es, ¿cómo está su economía? 7 de cada 10 mexicanos, Ciro, hoy dicen, mi economía está peor de lo que estaba hace un año. Bueno, reaccionemos ante esta circunstancia. Aquí está una propuesta concreta que tiene contexto internacional además. Bueno,
tenemos que hacer una pausa, te quedas unos minutos más. ¿Cómo no, Ciro? Estamos conversando con el coordinador de los diputados del PAN, con Ricardo Anaya. Que baje la gasolina, pues es una buena propuesta, creo que la explica con mucha claridad, con mucha información, pero pues un gobierno que está desesperado consiguiendo recursos, que está haciendo recortes al gasto, recortes de personal, que ya dijo que ve muy difícil la posibilidad de que vayan a bajar los impuestos en lo que queda de la administración. Pues no lo veo bajando los precios de la gasolina. Pero bueno, dice Ricardo Anaya, cuando menos abramos este debate.